Bien, buenas tardes a todos. Estamos iniciando la segunda tutoría de lo que es práctica docente de profesor de matemática. Siempre estamos trabajando con la unidad número 1, el diagnóstico, el planeamiento didáctico y la labor del profesional docente. Este día, después de haber estado en el centro educativo respectivo para iniciar lo que es la práctica, pues nos dedicamos a hablar un poco del contenido que corresponde para esta tutoría. Entonces, comenzamos discutiendo un poco lo que es la formación para la profesión docente en la educación matemática, y tenemos una visión desde la experiencia cubana versus la salvadoreña. Es decir, vamos a hablar un poco acerca de cómo se da lo que es la formación del profesional docente en el área de matemática en Cuba, y la comparamos un poco con lo que es la salvadoreña. Bien, hablamos un poco de la experiencia cubana. Entonces tenemos ahí que la formación inicial dice que en Cuba existen oficialmente 3 niveles educacionales. Está el primario, el secundario y el terciario. En el primario y secundario corresponde a lo que es básico y superior o técnico profesional, y en el terciario está lo que es la universidad y posgrados. El número de docentes que imparten las asignaturas de matemática en estos 3 niveles no es suficiente ni posee la preparación integral y general que se requiere para un trabajo eficaz. Es necesario aclarar que los maestros primarios son maestros integrales y no especializados, mientras que a partir del séptimo grado la enseñanza secundaria básica y superior imparten docencia maestros con una preparación más especializada en matemáticas. Es decir, que a nivel de primaria se tiene la deficiencia de que los maestros que imparten matemáticas no son especializados en matemáticas, sino que son integrales, es decir, imparten todas las asignaturas. Esto conlleva que existan deficiencias, porque recordemos que si no hay docentes de matemáticas especializados en básica, pues quedarán vacíos en contenidos que no serán asimilados de la mejor manera, y esto incluye las demás asignaturas como ciencia, lenguajes sociales. Pero no todos estos maestros, no todos estos maestros están motivados con su función docente ni se sienten reconocidos socialmente. Es decir, algunos lo trabajan en el área de formación docente porque necesitan cubrir necesidades básicas dentro de un hogar, dentro de una familia, y creo que eso es algo que se asemeja a nuestro país, ¿no? Eso significa que no todos imparten su contenido con la mejor motivación que se podría esperar. Esto dice que incide negativamente en la calidad de la docencia, que se limita en muchos casos a cumplir con un programa orientado desde los organismos centrales y en cuya confección no hubo una participación directa del docente. Es decir, que básicamente lo que los docentes hacen es seguir los lineamientos que les da el Ministerio de Educación, y en ningún momento son tomados en cuenta como para decidir qué dar, cómo enseñar o qué mecanismos incluir a su metodología para enseñar dentro de cada salón, sino que simplemente se basan a las decisiones que toman los organismos centrales sobre esa área. La formación que se les da a los docentes dice que actualmente varía en dependencia del nivel educacional donde laboran. Los maestros de primaria son formados en escuelas pedagógicas, los maestros de secundaria por las universidades de ciencias pedagógicas o en facultades correspondientes de algunas provincias. Los profesores universitarios son formados por las 5 universidades del país que ofrecen las carreras de licenciatura en matemáticas. En nuestra opinión, existen 2 características relevantes de los programas de formación inicial en enseñanza de la matemática en Cuba, las cuales son las siguientes. Tenemos ahí las dos características que son relevantes, y la primera es que
La centralización docente administrativa por el Estado de todo el sistema de educación. Dice que promueve la relación estrecha entre los subsistemas de formación general y de formación de docentes concebidos integralmente en todo el país. Tenemos la articulación académica, laboral, investigativa desde los años 70 se ha tenido el cuidado de mantener. Entonces, eso es una de las características. Existe un eje entre el docente de administración y también está la parte académica y la laboral investigativa, que se trabajan de la mano. También, otra característica es que la actual flexibilización del currículo para dar mayor tiempo a las actividades optativas y de preparación para concursos y olimpiadas del saber. Esta característica se ha ido perfilando a partir de análisis críticos del plan anterior de formación de profesores generales integrales que contemplan demasiados contenidos de símiles obligatorios para todos los estudiantes en formación. Es decir, su currículo se vuelve flexible para darle espacio a todos aquellos estudiantes a los cuales les guste competir, como por ejemplo en olimpiadas de matemáticas, de física, de química, y que eso mejore el nivel educativo, tanto desde las áreas básicas hasta un nivel universitario. Entonces, en ese sentido, el currículo de ellos tiende a ser un poco flexible, les da el espacio suficiente o les da los mecanismos necesarios para que ellos puedan aplicar en concursos, olimpiadas, etc. Dice que si una especialidad en matemática física dice que da la flexibilidad también para que los estudiantes se preparen en áreas optativas, es decir, en áreas que les sirva para integrarse a la sociedad o aplicabilidad dentro de lo que es el país. Bien, esas son las dos características importantes. Luego tenemos ahí que, bueno, hay que aclarar que aunque han existido múltiples proyectos de investigación en educación matemática, se han defendido tanto tesis de maestría como de doctorado en temas vinculados a la problemática de la educación matemática. Aún no se ha logrado una incorporación rápida en la práctica docente de los logros investigativos, es decir, hay muchos proyectos relevantes sobre cómo mejorar la enseñanza de la matemática, pero todos esos aún no han sido incluidos dentro de lo que es la práctica docente como nación. Esto no quiere decir que de ninguna forma podemos dejar de considerar un logro de la educación cubana la articulación académica, laboral, investigativa. ¿Por qué? Porque ellos promueven la parte académica, la parte laboral de trabajo y llevan de la mano lo que es investigación en matemática. Para la confección de los planes de estudio en Cuba actualmente existen las llamadas comisiones nacionales de carrera, es decir, existe un comité que lleva el nombre de una comisión nacional que se encarga de confeccionar los planes de estudios que llevarán cada carrera, cada grado, etcétera, y son los que se encargan de hacer modificaciones que sean los mejores o los más adecuados a las necesidades como país. Esta comisión está integrada por especialistas de las diferentes provincias del país. Antes de esto existía una Comisión Nacional de Perfeccionamiento que estaba centrada en lo que era La Habana, y esta se preocupaba de dictar las políticas de formación de docentes a todos los niveles educacionales. Consideramos que aunque han incorporado más asesores, todavía hay una participación democrática de representantes de los docentes en la toma de decisiones. De tal manera que estos son los que se encargan de fomentar lo que es la formación, capacitación y la profesionalización en servicio. Tenemos ahí que por la misma razón los medios y mecanismos que se usan en casi su totalidad son semipresenciales o de final de semana, tanto para diplomados cortos de 2 años como para maestrías más dilatadas de 3 a 4 años. Los doctorados que se realizan en el territorio
nacional en casi su totalidad son no presenciales, sin un programa académico de estricto cumplimiento que están estructurados como mucha flexibilidad. Es decir, los programas que ellos han creado le da la libertad de dedicarse al trabajo y que se vuelvan un tanto eh, semipresenciales o a distancia, o podríamos llamarlo de manera virtual, y eso ha generado mayor oportunidad de personas que quieran dedicarse a estudiar una maestría, un posgrado o un doctorado. Actualmente dice que una de las mayores dificultades que enfrentan es la de los incentivos para hallar mayor interés en la carrera pedagógica y en especial en el área de matemáticas, es decir, que ellos carecen de grados científicos y, y de personas que les guste estudiar lo que es matemática. Y el mayor reconocimiento social dice que no basta con tener una gran cantidad bastaría con tener una gran cantidad de docentes especializados en matemáticas. Bien, en las orientaciones metodológicas y en el cargo social asignado centralmente en las universidades o facultades de ciencias pedagógicas, se recoge que conjuntamente los metodólogos de matemática y de direcciones provinciales y municipales deben lograr conocimiento profundo de las necesidades de los maestros que atienden en su radio de acción, pero por diversas razones este conocimiento no siempre lo consiguen y no lo utilizan propiamente. En conclusión, el joven maestro no recibe la atención que como adiestrado recién graduado debería recibir de los metodólogos más capaces y experimentales. Bien, estábamos haciendo un poco el resumen de lo que es la experiencia de Cuba en lo que es la docencia de matemáticas. Si bien, si ustedes se fijan, está bajo 3 ejes. La docencia está, los planes de estudio de todas las áreas está básicamente contemplado por una comisión donde está integrada por especialistas de todas las provincias que democráticamente deciden qué hacer y qué agregarle y qué no agregarle a lo que es un currículo, y tiene la ventaja de que el currículo se vuelve flexible para lo que son concursos, competencias en el área de matemática, pero tiene la desventaja de que no existen profesionales especializados, como lo mencionábamos, en lo que son la educación básica. Y a la mayoría y también existen escasos recursos de personal especializado en el área. Bien, ahora hablamos un poco acerca de la experiencia salvadoreña. Históricamente, la formación y capacitación de maestros ha pasado por diversas etapas que van desde el empirismo docente, es decir, maestros que no tenían una formación inicial o con débil base académico, hasta maestros que han pasado por la escuela normal, un instituto tecnológico o por incluso la propia universidad. En caso de los últimos, los que han estado dentro de una universidad, se advierte una heterogeneidad. Se advierte una heterogeneidad de enfoques y de estrategias que han ido tratando de aportar su vasto conocimiento con el fin de mejorar las necesidades y que se tienen en cuanto a la enseñanza de las matemáticas, y tratar de enfocarse más en el problema. Las primeras, la carencia de una política coherente y de una eficiente planificación con vistas siquiera al medio plazo han dado respuestas emergentes e inmediatas a medida surgen las necesidades. Se dice que las primeras escuelas normales tuvieron bastante claridad en la misión formadora de maestros que se les encomendó. Prueba de ello dice que fueron muchos educadores que se destacaron en el magisterio quienes reciben formación en las normales: Alberto Maferrer y España en San Salvador, Francisco Gavidia, que era en San Miguel, y en Gerardo Barrios en Santa Ana. Con el fin de superar tales deficiencias, la reforma educativa del 68 creó la Ciudad Normal Alberto Maferrer, institución en la que se concentró la responsabilidad de formar maestros para la educación básica.
Teniendo la formación de maestros, dice que estuvo centralizada en el estado hasta 1981, en la que la ciudad normal fue cerrada y a partir de entonces se empezaron a formar maestros de educación básica. Esto pasó a los institutos tecnológicos y trasladándose posteriormente a lo que es la educación media y la educación superior. La formación académico-profesional respaldada por asignaturas mediante las cuales se pretendía integrar el componente cognitivo de la profesionalización sobre la base de una capacitación pedagógica, filosófica, sociológica, ética y tecnológica. El plan tenía una duración de 2 años lectivos, subdivididos en 4 ciclos de estudios presenciales a tiempo completo, que eran de 18 semanas cada uno. Los requisitos de ingresos para este plan que se había generado eran los siguientes: tenía que poseer un título de bachiller, debía de disponer de tiempo completo para realizar los estudios académicos en una jornada y las actividades extraescolares y de práctica docente en la otra jornada. También había que someterse a un proceso de selección. Para graduarse, se exigía aprobar todas las asignaturas del plan de estudios, realizar satisfactoriamente la práctica docente y desarrollar un proyecto educativo como parte de la capacitación opcional. Los graduados se les otorgaba el título de profesor en educación básica primero y segundo ciclo, profesor de educación especial para tercer ciclo y profesor de educación media, este último idóneo para el personal que laboraba en bachillerato. En 1987, la Comisión Nacional de Capacitación Docente, adscrita a la Dirección de Educación Superior, implementó un proyecto de mejoramiento de la educación tecnológica de nivel superior y decidió aumentar a 3 años los estudios tecnológicos de las áreas productivas. Con el nuevo plan se formaban maestros de las áreas productivas y maestros para los 3 ciclos de la educación básica. El plan curricular comprendía 4 áreas. La primera área era formación personal y social. Esta era referida a la formación humana para el desarrollo de capacidades, potenciar habilidades del estudiante en sus dimensiones como profesional, como padre de familia y como ciudadano. La siguiente área era en estudios básicos. Le proporcionaba a cada estudiante bases necesarias para el campo específico de acuerdo a su profesión. También la siguiente área es una formación especializada. Esta estaba destinada a orientar y desarrollar las habilidades, capacidades y destrezas y dominios necesarios para el desempeño del profesional del nivel o de la especialidad seleccionada. Y por último, las prácticas profesional y social. Estas regidas por lineamientos establecidos que eran generados por la Dirección General de Educación Superior. Dentro de la formación inicial o de 0 grado, dice que se concibe al maestro como el profesional que tiene la responsabilidad de facilitar y de orientar el proceso de aprendizaje en avances individuales y de grupos de estudiantes. Se requiere un maestro flexible de su práctica docente en el aula para que transforme la realidad, para que planifique los procesos en equipos de trabajo. Eso es básicamente lo que se espera de la formación inicial desde 0 grado. Bien, el papel del docente en la formación inicial dice que se le exige asumir el papel particular como orientador o guía de aprendizaje. Debe ser creativo, dar dinamismo al proceso educativo, interactuar directa e indirectamente y ocupar materiales variados que permitan el trabajo independientemente en el aprendizaje de los estudiantes. Debe de explotar todas las habilidades en el área inicial. Como docente, debe ser capaz de extraer del medio social elementos que permitan incorporar a la escuela expresiones de la cultura cotidiana para integrarlas a las escuelas y a la comunidad y asumir el papel activo en el desarrollo social. Es decir, de un problema dentro de la sociedad lo debe de llevar al aula y darle solución para que los niños
o los adolescentes vean la aplicación que tiene la matemática en la solución de problemas de su entorno. También debe estar en constante proceso de superación profesional, sobre todo enriqueciendo sus conocimientos acerca de métodos de enseñanza. Esto implica que cada docente en su formación debe estar constante a los cambios. Es decir, en nuestro caso, pues hay docentes que siguen usando libros viejitos, cuando ya existe teoría moderna, utilizando un poco la tecnología, creando nuevos problemas y no problemas ya desfasados. Estar en actualización constantemente. Al mismo tiempo, por último, debe elaborar estrategias para analizar el entorno en el que se desenvuelve la escuela y los procedimientos para estimular la participación de los alumnos y de la comunidad en general. Es decir, debe de crear los proyectos necesarios donde pueda integrar toda una escuela en la solución de problemas, incluso pueda incluir a la comunidad, para que los estudiantes o los jóvenes vean las habilidades, o podríamos llamarlo, para que vean todas las posibles soluciones que se le puede dar a un problema planteado dentro de su comunidad o dentro de su municipio o región, y que puedan integrar ese problema como una experiencia en su campo, bueno, en este caso en el área de matemáticas. Tenemos lo que es la formación docente por niveles educativos. Oferta de formación, bueno, eso es lo que se brinda. Las carreras de profesorado desde el nuevo plan, que está vigente desde 1998, son las siguientes. Está la educación parvularia, que es para primero y segundo ciclos. Están las ciencias sociales para tercer ciclo de educación básica y media. Lenguaje y literatura para básica y educación media. Tenemos matemática para tercer ciclo, educación básica y media. Ciencias naturales para iguales casos. Y tenemos el idioma extranjero y educación física. Esa es la oferta de formación que brinda, que se tiene dentro de los planes desde 1998. Bien. Con esto el nuevo plan de formación es exigido a partir de 1998, por disposición ministerial. Las personas que poseen título universitario distinto al de profesor, ya sea licenciado, máster o doctor en educación, podrán ejercer la docencia en los distintos niveles educativos según el nivel al que se asimile su título, en el área afín, cursando estudios pedagógicos con una duración a no menor a un año académico. El Ministerio de Educación establecerá condiciones y requisitos para que las instituciones de educación superior puedan realizar estas convalidaciones y asimilaciones. Es decir, a partir de 1998 se creó la libertad para que ingenieros, licenciados o doctores pudieran trabajar como docentes en sus áreas afines. Es decir, por eso es que hoy en día en muchas instituciones vemos a ingenieros laborando como matemáticos, vemos a administradores de empresas trabajando en el área de ciencias comerciales, vemos a doctores trabajando en el área de ciencias naturales y vemos a abogados incluso trabajando en la parte de ciencias sociales. ¿Por qué? Porque el ministerio dio la libertad de poder optar por un curso de formación pedagógica y obtener un permiso o un título para poder laborar de acuerdo al área que más se asemeje a su título. Actualmente la formación de maestros se realiza en 7 universidades y en un instituto especializado de educación superior, autorizados por el MINED. Luego tenemos acá lo que es el currículo para la formación de docentes. Dentro de esto tenemos lo que es la formación general. La formación general dice que es común a todas las especialidades, incluye el desarrollo de 9 cursos. Tenemos psicopedagogía 1 y 2, didáctica general 1 y 2, educación y sociedad. Tenemos lo que es diseño y aplicación de currículo, informática aplicada a la educación, evaluación de los aprendizajes y desarrollo profesional. Esto cumple con aproximadamente un 33% de su peso académico. En la siguiente parte tenemos lo que es la formación especializada.
Dentro de la formación especializada, como con el desarrollo de esta área, los estudiantes tendrán la oportunidad de adquirir el dominio de los contenidos curriculares y de los conocimientos específicos de las didácticas necesarias para su desempeño como docentes en una especialidad determinada y en un nivel de sistema educativo nacional. Con esto se estima que pueden tener un peso académico de un 37%. Y por último tenemos lo que es la práctica docente. Dice que es común en todos los profesorados. En esta área el estudiante tendrá la oportunidad de observar, de reflexionar y actuar en situaciones reales de enseñanza y aprendizaje, bajo la supervisión de sus maestros, formadores y profesores experimentados en los niveles de educación, tanto parvularia, básica como educación media. Cuenta con un peso académico aproximado del 30%. Entonces, si hacemos la sumatoria, eso les da lo que es el 100% de su malla curricular. Bien, hasta ese momento estábamos haciendo lo que es la reseña de lo que tenemos en nuestro país. Ahora vamos a hablar un poco acerca del desarrollo profesional mediante redes de creación y gestión del conocimiento en la educación matemática. Bien, tenemos que la calidad de la educación en un país no es superior a la calidad de su profesorado. De ahí la prioridad de que la gran mayoría de las reformas educativas otorgue el fortalecimiento de la profesión docente. Pero si el profesorado es clave para la calidad de la enseñanza, es preciso admitir también que no se puede mejorar la acción educativa de los profesores sin conseguir al mismo tiempo mayores niveles de calidad en el funcionamiento de las escuelas. El análisis del cambio social y de sus repercusiones educativas aparece, por tanto, como un elemento central para orientar el trabajo de nuestros profesores, pues a partir de las nuevas dificultades que estos han de enfrentar, podemos diseñar coherentemente el tipo de formación que deben recibir. Por tanto, en la formación de profesores debemos profesionalizar el cambio social, es decir, que debemos de preparar a nuestros futuros profesores desde el argumento de que un maestro que sale de nuestras instituciones de formación, en este caso en 2018, con 20 años va a trabajar en la enseñanza hasta el año 2063, y que la misma forma en que los últimos 20 años han desaparecido las máquinas de escribir, los carretes de fotos y las fichas de profesorados, etc., resulta indispensable saber ahora que otras cosas van a desaparecer en nuestra vida y qué tipo de formación exigirá la sociedad de nuestros alumnos dentro de 50 años. ¿Qué significa eso? Que todos los graduados como profesores de la enseñanza deben estar conscientes de que todo lo que aprendieron en un determinado momento se va a extinguir y deben estar expuestos a actualizarse con nuevas metodologías o prácticas pedagógicas que se vayan consolidando o vayan surgiendo a medida el paso del tiempo. La omnipresencia de las TIC es al mismo tiempo una oportunidad y un desafío, y nos impone la tarea urgente de encontrar para ellas un sentido y uso que permita desarrollar necesidades más democráticas e inclusivas, que fortalezca la colaboración, creatividad y distribución más justa del conocimiento científico, y que contribuya a una educación más equitativa y de calidad para todos. Bien, lo que son las TIC, hablábamos en la tutoría anterior, de que debe de ser una herramienta que sirva para consolidar los desafíos que se van a ir surgiendo a medida se vayan extinguiendo prácticas pedagógicas. Pero las TIC hasta este momento han sido en el área de matemática como un distractor de esta área, porque hemos visto de que en lugar de aportar a la enseñanza, como que ha debilitado la enseñanza, porque recordemos que la mayoría de los estudiantes hace mal uso de las TIC. Lo que hace es buscar la solución de un problema, ver cómo se le soluciona un problema, pero nunca comprendió cómo fue la solución, cómo se da la solución, por qué se da la solución. Entonces se deben de buscar los mecanismos necesarios para que las TIC sean de beneficio
en lo que es el área de matemática. Las escuelas se enfrentan a la necesidad de innovar en los métodos pedagógicos, si desean convocar y ser inspirados por las nuevas generaciones de jóvenes. Es decir, si ustedes quieren llamar la atención en lo que es el área de matemática, pues hay que innovarse para que esto se vuelva atractivo para los jóvenes. Ante esta polémica cabe preguntarse ciertas preguntas. ¿Los modelos pedagógicos actuales son útiles para motivar a los estudiantes con el aprendizaje? ¿Y están los sistemas escolares formando para estos cambios o solamente pasivos receptáculos de sus efectos? Entonces, esas son preguntas valiosas que debemos de respondernos en este momento. Ahora, con la introducción de las TIC en las aulas, se pone en evidencia la necesidad de una nueva definición de roles, especialmente para los alumnos y docentes. Los alumnos, porque gracias a estas nuevas herramientas pueden adquirir mayor autonomía y responsabilidad en el proceso de aprendizaje, lo que obliga al docente a salir de su rol clásico como única fuente de conocimiento. Esto genera incertidumbre, tensiones, temores, en realidad que obliga a una redacción creativa de la institución escolar. Entonces vamos a hablar un poco acerca de las TIC dentro de lo que es la educación. Bien. Entonces, la educación dice que no se ha considerado por mucho tiempo o ha sido considerada por mucho tiempo el eslabón privilegiado que articula la integración cultural, la movilidad social y el desarrollo productivo. En cuanto a esto, las nuevas generaciones viven intensamente la omnipresencia de las TIC, las tecnologías digitales, al punto de que esto podría estar incluso modificando sus destrezas cognitivas. Es decir, las TIC están modificando todas sus habilidades de aprendizaje sin darse cuenta del efecto que está impulsando esto. Las escuelas se enfrentan a las necesidades de innovar en las metodologías pedagógicas si desean convocar y ser inspiradoras para las nuevas generaciones jóvenes. Entonces, la introducción de las TIC en las aulas pone en evidencia la necesidad de una nueva definición de roles, especialmente para los alumnos y docentes. El segundo foco priorizado es el de la evaluación de los aprendizajes. Las TIC ofrecen una gran amplia oportunidades innovadoras para el seguimiento de estos aprendizajes de cada estudiante y del desempeño de los docentes en las escuelas y en los sistemas educativos. Ahora, ¿las TIC para qué? ¿Para qué pueden servir las TIC? En este caso, ¿cómo pueden aportar las TIC al desarrollo de una educación relevante que considere el aprender a conocer, el aprender a ser y aprender a vivir juntos? Entonces respondemos un poco a esas interrogantes. Aprender a conocer. Las TIC como medio de información de acceso al conocimiento y a la revisión, es decir, a la evaluación y a la selección de muchas fuentes diversas, como posibilidad de conocer, nos da la posibilidad de conocer el mundo global y como herramienta para construcción de nuevos conocimientos. Entonces, en este sentido, las TIC me permite conocer. Sabemos que todo el mundo hoy en día tiene acceso al internet. Eso me permite poder entrar a muchas fuentes, muchas páginas de conocimiento, a poder conocer globalmente el mundo y yo poder elegir qué tipo de conocimiento, encontrar una herramienta que me permita obtener ese conocimiento. Luego tenemos el aprender a hacer. El uso ético de las TIC como medio de expresión, de generación de la propia palabra, de protagonismo y participación enfatizado al respeto y la educación para la paz como enfoques básicos que guían los intercambios. Es decir, las TIC me permiten
aplicar la ética en lo que es la formación. Luego tenemos también aprender a hacer. La contribución de las TIC en la construcción de soluciones de resolución de problemas. Existen muchas tecnologías que me permiten orientarme en el desarrollo de problemas, tanto reales, el desarrollo de distintos tipos de producciones a través de las TIC. Es decir, puedo tener acceso a videos, a revistas, a foros, a chat, etcétera. Y básicamente me permite hacer de una manera más creativa. Y por último tenemos algo que se agrega, que es aprender a vivir juntos. El aprender a vivir juntos con ASTIT como medio de comunicación, nuevamente se centra en el uso ético de lo que es estar en las redes sociales, el trabajo cooperativo, las producciones colectivas, espacios de participación social, desarrollo de ciudadanía, entre otros. Todo lo cual aporta la cultura de la paz. En este sentido, el uso de las TIC no implicaría solo promover el intercambio de la iteración, sino que debe construir a visibilizar y valorar la diversidad cultural desde un enfoque de derechos humanos. Bien, también tenemos ahí una pregunta que dice: ¿cómo pueden contribuir las TIC al desarrollo de propuestas pedagógicas pertinentes? Es decir, cómo las tecnologías digitales me permiten elegir una pedagógica pertinente para el desarrollo de un contenido. Entonces, en contextos altamente diversos y desiguales no puede haber una única respuesta. Pueden haber múltiples respuestas para responder las necesidades educativas en todos los estudiantes. También se debe de considerar las respuestas diversas tanto en los contenidos como en sus soportes o dispositivos, y pueden ser una herramienta útil para diversificar la enseñanza en el aprendizaje. ¿Es eficiente y eficaz el uso de las TIC en los sistemas educativos? Pues la medición respecto de los procesos de programas para el uso de tecnologías en la educación y sobre todo de su impacto relativo y como costo-efectividad son indispensables para optimizar el uso de las TIC en este campo. Es decir, que debe de impactar lo suficientemente para que la información sea eficiente y sea eficaz y no se desvíe en otros rubros. A definición de objetivos de aprendizaje claros y explícitos. Es decir, si yo voy a hacer uso de las TIC, debo de definir objetivos claros y explícitos de lo que quiero con la herramienta. También una implementación gradual permite aprender del proceso, es decir, una serie de pasos a seguir de tal manera que el proceso sea comprensivo. La determinación de indicadores de impacto y de proceso para cada programa, es decir, debo de crear indicadores que me permitan medir el impacto que tiene el proceso de una ejecución del programa, y la evaluación se podrá analizar en términos relativos. De manera de entender no solo el papel que juega la inversión en tecnología en educación en el desarrollo de nuevas prácticas que favorezcan el aprendizaje, sino su costo-efectividad respecto de otras posibles inversiones. Bien, entonces con esto estamos haciendo conclusión a lo que nos correspondía para el día de ahora. Comparto al final de la presentación siempre las 3 interrogantes que corresponden responder de acuerdo a lo que ustedes asimilan y leen del material publicado en la plataforma. Recuerden que para cada tutoría hay 3 preguntas que deben de contestar, y eso es oficialmente ganarse la nota de cada tutoría. Entonces, estar pendientes de la fecha en la que hay que subir su análisis o su reflexión, digo, de acuerdo a lo que ustedes encuentran dentro de lo que leen, dentro del pequeño resumen que se hace.
y esperando que siempre sigan llevando la lectura comprensiva de cada contenido. Bueno, para abundar un poco, la primera interrogante dice: ¿qué aspectos difieren entre la formación del docente desde la visión cubana y contrastada con la salvadoreña respecto a la enseñanza y el aprendizaje de la matemática? En este sentido, pues mencionar que tocamos ciertos puntos claves, ¿no?, que van desde la formación de los profesionales. Y la otra pregunta a responder como reflexión de cada uno de ustedes es que si los modelos pedagógicos actualmente son útiles para motivar a los estudiantes con el aprendizaje, en especial en la educación matemática. Eso es, ustedes pueden dar su aporte, su opinión. Y también, por último, cómo pueden aportar las TIC al desarrollo de una educación relevante que considera aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a hacer y a vivir juntos. Entonces, dejan sus aportes de acuerdo a la reflexión que ustedes hagan, y espero próximamente sus respuestas dentro de la plataforma para, poder tener el porcentaje que dispone para esta tutoría. Bueno, un gusto saludarlos y nos vemos hasta la siguiente tutoría.